¿Conoces tus fortalezas? ¿Conoces las metodologías que existen para medirlas? Hola, soy Ere Preciado, coach de Medicina Funcional y Salud. Y hoy tengo como invitada a Miriam Mascorro, que es coach de fortaleza certificada por Gallup. Y vamos a hablar de este tema que nos apasiona y que creemos que puede hacer brillar a la gente que nos rodea. Bienvenida, Miriam, muchísimas gracias por tu tiempo y por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Ere. Estoy muy emocionada de poder compartir este tema con todo tu público. Muchas gracias, Miriam. Y a mí me encantaría que nos platicaras cómo llegas a este mundo, ¿no? Muchas veces llegamos a algo por casualidad o por, no sé, me encantaría que nos platicaras cómo llegaste al mundo de las fortalezas y de coaching. Muchas gracias. Efectivamente, sí llegué por casualidad, ahora que lo dices, porque yo soy ejecutiva de desarrollo humano organizacional dentro de una empresa que desarrolla software y quien se encargaba de este tema es quien actualmente es mi líder, una mujer también a la quien admiro muchísimo, la verdad, y ella era quien daba este coaching a los equipos, a los colaboradores, ¿no? Coaching en fortalezas. En la empresa en la que trabajo tenemos esta cultura basada en fortalezas y cada colaborador que ingresa pues le damos la oportunidad de que puedan conocer sus fortalezas y darles la oportunidad de que puedan hacer lo que mejor saben hacer, ¿no? De acuerdo en sus roles. Entonces hubo un momento en el que ella pues se vio sobrepasada, dijo, o sea, es toda la organización y soy yo sola, entonces me invitó, también me hizo una propuesta y ella fue quien me capacitó en primera instancia, ¿no? De ahí en fuera obtuve tan buena retroalimentación en lo que hacía que me invitaron a obtener la certificación de Gallup, ya como una coach certificada en el tema, y pues así fue como llegué, ¿no? A este tema, a esta metodología que hoy día con día la aplicamos y pues realmente me hace sentir muy plena cada vez que lo hago. Qué padre todo ese reconocimiento y toda esa evolución dentro de una misma empresa, y a mí la verdad me da mucho gusto escuchar que empresas cada vez más están introduciendo este tipo de entrenamiento para su personal, porque yo creo que hace una gran diferencia. Y a mí me gustaría que me platicaras cómo desde que llegaste a esto de fortalezas y de coaching te ha influido en tu vida personal y profesional. ¿Cuál ha sido el mayor impacto que ha tenido? Un poco de tu experiencia. Claro que sí. Bueno, los cambios que he visto en mi vida han sido exponenciales realmente. Obviamente cuando obtuve la certificación, mi segundo paso fue que me dieran el coaching a mí, okay. O sea, ya de acuerdo a mi evaluación, a mis resultados. Y cuando me presentaron mis talentos, simplemente los amé. Desde el primer instante los amé y dije, vaya, sí, esto sí describe un poco de mi esencia. Y en ese momento me sentí que era reconocida, o sea, por realmente los talentos que tenía. Pero ¿qué crees, Ere? Pues como sabes, a veces los talentos también tienen una fase de desequilibrio o desbalance, como tú a veces también lo llamas. Entonces yo descubrí dentro de la metodología de Gallup, les llamamos fases de sombra, y pude darme cuenta en esa sesión de coaching que la mayoría de mis talentos, y yo los amaba, pero aún así la mayoría de mis talentos se encontraban en esa fase de sombra, ¿no? Entonces fue un despertar, no sé, yo le llamaría así, y también de reconocer con humildad, bueno, estos son mis talentos y son muy lindos, pero ahora ¿cómo le hago para llevarlos de la sombra a la luz? Así es. ¿Nos puedes dar un ejemplo de algo que, o sea, que te cambió, así que dijiste, uy, tengo este talento, pero lo tengo así, y es uno de mis talentos, pero ahorita no lo tengo en desbalance, ¿nos puedes dar un ejemplo como para claro que nos esté viendo entienda, ¿no? Que esa etapa de sombra que todos tenemos. Claro que sí. Mira, yo tengo un talento muy fuerte en número 2 que se llama coleccionador. Dentro de la metodología, este tema de talento son personas que pueden investigar, recopilar mucha cantidad de información, o sea, son muy buenos investigadores, ¿no? Y también les llaman como un tipo de bibliotecas móviles porque saben un poquito de todos los temas. A lo mejor de manera superficial, pero tienen gran cantidad de conocimiento, ¿no? Entonces, yo ese tema de talento, cuando está en fase de luz, es muy bueno porque comparte el conocimiento, o sea, la información más importante y más relevante.
y pues esto es muy poderoso, ¿no? En los equipos o con las personas que te rodean, pero cuando está en fase de sombra, ese tema de talento se descontrola por completo. Es un querer estar pasando de esta información a esta otra y luego aprendo de carpintería y al otro día estoy haciendo repostería y luego aprendo a cambiar una llanta de coche. O sea, eran cosas de andar de un lado a otro y esto estaba afectando mucho mi productividad. Es decir, iniciaba muchos proyectos, voy a aprender esto y aprendía y lo dejaba sin concluir y luego empezaba otro, todo por ese proceso, ¿no? De querer recopilar y almacenar información, porque ese talento nos da mucho como de decir, nunca sé lo suficiente. O sea, siempre tengo ganas de aprender y aprender más. Entonces, ese talento en particular sí fue una así de... tengo que cambiar esto, ¿sí? Porque me está afectando mi productividad en este momento, ¿no? Por andar ahí de un tema a otro. Y lo otro, pues, es que almacenaba muchas cosas. O sea, así como se llama, así como la palabra lo dice, de coleccionador. Bueno, a mí me encanta tener libros, que a veces ni siquiera terminaba de leer. Entonces, todo eso empecé a irlo modificando poco a poco, ya con una conciencia más plena y todo eso, y desde ahí ya empecé a tener como resultados pues muy tangibles, o sea que sí realmente se veían y se notan. O sea, potencializaste lo que esa fortaleza te da. Qué interesante. Fíjate que nosotros en la medicina funcional trabajamos mucho con la metodología VIA, ¿no? Que es Values in Action, que son compañeras, la metodología de VIA Survey y la de Gallup, y hay una fortaleza que se llama el amor por el aprendizaje, y es eso, ¿no? Y yo la comparto es así como, ¿qué aprender es esto y lo otro? Y a mí me pone en un estado de flow, ¿no? Fluyo cuando estoy aprendiendo, pero también me pasa que luego quiero aprender esto, y lo otro, y como que digo, ¿en qué momento paro y ejecuto, ¿sabes? ¿En qué momento? Entonces, cuando te das cuenta, yo creo que para cualquier cambio que queramos hacer, siempre el crear conciencia de lo que somos, de los recursos que tenemos, es el primer paso, ¿no? Y ya que te das cuenta, dices, ok, y ahora es una fortaleza, y yo tal vez antes lo veía como, uy, de este pie cojeo, y ahorita yo lo puedo poner más en balance, ¿no? Es algo así como lo que estás platicando, creo. Sí, efectivamente, y es justamente el objetivo que tiene toda la metodología de Gallup, es primeramente que podamos identificarlos, es decir, a ver si son estos, o sea, que le pongamos un nombre, ¿no? A ese talento que a veces es difícil. Pues yo estoy buena para esto, pero ¿cómo se llama? Exacto. Así es. Una vez que los identificamos, el segundo paso es asumirlos, es decir, hacerlos realmente nuestros, ¿sí? Decir, sí, realmente hago esto, ¿sí? O me siento muy identificada con esto. Y el tercer paso parte mucho de lo que dices ahorita de generar la conciencia, ¿no? Sí. Ya los identifiqué, ya los asumí, ahora los dirijo a mi favor conscientemente para también ponerlos al servicio de los demás y poderlo ya, digamos, potencializar, ¿no? O convertirlos a fortaleza. Entonces, todo el proceso es pasarlo de talento a fortaleza, porque también, pues, un talento nunca es suficiente, como dice el escritor John Maxwell, no sé si alguna vez has escuchado su libro, que justamente dice que el talento puede estar ahí, pero si no lo invertimos, pues no, o sea, se queda ahí como que dormido. Exacto. No, que me encanta este tema y lo que estamos platicando, y bueno, yo sé y sabemos que hay como diferentes metodologías para conocer las fortalezas, y yo pienso que para cualquier persona es importante conocer las opciones y saber que al final todas te suman, todas te dan diferente información, y ahora sí que elegir y comenzar por una y luego intentar con otra y cruzarlas. Por ejemplo, platicando un poco de las diferencias entre la metodología de Gallup y de VIA Survey. En VIA Survey tenemos 6 grandes virtudes, y en esas 6 virtudes se dividen las 24 fortalezas, ¿no? Entonces todos tenemos las 24 fortalezas, simplemente las tenemos distribuidas de diferente manera. O sea, tenemos unas que son nuestras signature, le llaman en inglés, que son las que o sea, para ti actuar en esas fortalezas es lo natural. Son como tus top 5, ¿no? ¿Cómo es en la metodología de Gallup?
Similar en lo que dices, también hablamos de un top 5, es decir, los 5 principales talentos son los que están más fuertes dentro de la esencia de la persona. Sin embargo, decimos que los primeros 10 son los que están ahí para en un momento en el que los necesites, pero los 5 siempre van a ser los más fuertes. Aquí hablamos en su totalidad de 34 temas de talentos, ¿sí? Y que sí están divididos en 4 dominios, ¿no? Tenemos el dominio de ejecución, que son los talentos que nos ayudan a hacer que las cosas sucedan. Tenemos el dominio de influencia, que ahí recaen todos los talentos que nos ayudan a vender las ideas, a comunicarnos. Y tenemos el dominio de construyendo relaciones, que son los talentos que nos ayudan a crear relaciones genuinas, como un vínculo como muy estrecho. Y pues que eso también es muy importante, ¿no? En el mundo en el que vivimos, pues somos seres sociales. Sí. Y finalmente tenemos el dominio de pensamiento estratégico, y ahí recaen todos los temas de talento que nos ayudan a analizar la información para tomar buenas decisiones. O sea, esos 34 se van dividiendo en esos 4 dominios. Es súper interesante porque creo que al final tenemos como esas similitudes, ¿no? Por ejemplo, las 6 virtudes acá son sabiduría y conocimiento, coraje, humanidad, ¿no? Que es lo que hablabas de la conexión humana, la justicia, la templanza y la trascendencia. Entonces acá están más como hacia valores universales, ¿no? Y creo que estaría súper interesante, en algún momento podemos hacer un ejercicio de cómo cruzarlas, creo que estaría muy interesante. Y regresando un poquito al tema de desbalance o sombra, ¿me puedes dar como algún ejemplo de alguno de tus clientes, de cómo les cambió la vida? Ya nos diste un ejemplo propio, pero alguno de tus clientes decir, uy, ¿en serio eso es una fortaleza? ¿Sabes? ¿Y cómo le impactó en su vida diaria? Sí, digo, recuerdo 2 casos muy particularmente en este momento. Una fue con un equipo. Nosotros, como les digo, somos una empresa que desarrolla software y trabajamos con mucho desarrollador, ¿sí? Mucho. Entonces ellos tienen alto pensamiento estratégico, casi todos dominan más bien lideran con ese dominio, ¿no? Son muy analíticos, muy estratégicos, cuestionan mucho por lo mismo de que lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces cuando llegamos a su área, ellos nos decían, pues es que somos bien analíticos y tenemos toda la estrategia y el plan y aquí está, sí. Pero ¿qué pasaba? No tenían en fase de sombra sus talentos de ejecución, ¿no? Okay. Entonces esos talentos altos de idear, de las estrategias, de futurista, y un tema de talento que se llama así, que da mucha como visión global a futuro y todo, pues se quedaba en el aire, porque lo planeaban y lo pensaban y todo, pero no había alguien que tomara así el control de decir, ahora vayamos a la acción, ¿no? Entonces ha sido muy enriquecedor llegar a los equipos y hacerles ver esas brechas de talento, ¿no? O esas fases de sombra, ¿sí? Entonces, el líder, por ejemplo, era una persona que todo el tiempo estaba cuestionando, o dame más información, es que ¿de dónde sacas esta para poder hacer el código? A ver, tráeme más información, y se hacían los proyectos eternos. Entonces, nada. Así es. Entonces, no liberaban la información, no salíamos a tiempo, y eso pues impactaba, ¿no? En el cumplimiento y en el desempeño del logro de los objetivos pues estratégicos de la organización. Eso es aplicado en equipos, nos sucede mucho generalmente en donde yo estoy. Y otro muy personal, y digo, te lo cuento aquí en confianza, mi esposo fue también uno de mis conejillos de India, ¿no? Claro, ese es su esposo. Bueno, ellos siempre apoyándonos, ¿no? En esta parte. Entonces, yo siempre hablo de un talento que él tiene, es un talento muy bonito que se llama armonía. Entonces son personas que buscan siempre puntos medios, ¿sí? Es de lo que tú prefieras, porque ellos buscan llevar esa armonía, precisamente como la palabra, no entrar en conflictos, no tener conversaciones difíciles. Entonces sí había momentos antes de que yo lo conociera y entendiera a profundidad su talento en el que yo pues soy un poquito más intensa, ¿no? Y decía, a ver, pero es que esto, y quería como alegar algo, ¿no? Una situación o algo, y él me decía, ay, luego platicamos, mi amor, o luego hacemos esto. Entonces, sí, y yo así, no, pero quiero resolverlo ahorita, ¿no? Entonces, ese tema en particular, cuando uno se conoce, que a mí que me encanta, nos ayuda
hasta vernos con más compasión y de decir, esta persona es así y tiene estos comportamientos porque es parte de su esencia. Claro. Son sus talentos naturales y ya uno no se frustra y no va en contra de, sino que lo aceptas y lo valoras y lo reconoces y fluyen, ¿no? Aprenden cómo a fluir. Esos dos ejemplos, los traigo muy marcados ahorita porque pues son cosas que he vivido muy, muy personalmente, digamos. Claro. No, y creo que es súper importante lo que comentas porque yo hablo mucho de cuando conoces tus fortalezas y cuando conoces las fortalezas de la persona, de las personas que se relacionan contigo, que todos los días convives, el ambiente cambia, ¿no? El ambiente cambia porque luego empiezas a ver algo que te molesta, te disgusta, de repente dices, claro, ahora lo entiendo. Tenemos ruido ambiental por ahí, pero, ¿sabes? La perspectiva de cómo ves a esa persona ayuda a entender un montón y te relaja en cierta manera. Yo lo pienso, ahorita que lo mencionabas, yo también hice el ejercicio con mi esposo y es súper interesante ver esas diferencias. Miriam, ¿cómo es vivir en fortalezas? Bueno, yo creo que vivir en fortalezas es cuando podemos fluir de manera natural a nuestra esencia. Es decir, que no vamos como en contra, ¿no? de la corriente o en contra de algo de nosotros. Todo lo que hacemos es realmente de manera natural y esto nos lleva a que tengamos pues un buen desempeño en todo lo que hagamos, como lo estamos haciendo con algo que es natural a nuestra esencia. Es ese estado de flow, ¿no? Cuando sientes que puedes fluir, que es más, no sientes ni que pasa el tiempo, las actividades que haces te llenan de energía, ¿sí? Generalmente cuando una persona va en contra de su esencia natural, que está trabajando en algo en lo que no le apasiona o en lo que no es bueno, sienten como que si esa energía, se drenaran de esa energía, ¿no? Entonces cuando uno vive en sus fortalezas es todo lo contrario. Estamos en ese estado de flow donde uno vive de manera natural y lo decías al inicio, uno brilla, ¿no? Se puede decir que sobresale. No, y qué importante lo que dices, ¿no? El brillar, el vivir, no en contra de la corriente. Yo creo que ahorita muchos de nosotros estamos todo el tiempo como pegándonos contra la pared porque no estamos justo viviendo desde nuestras fortalezas y no es lo natural, ¿no? Alguien honesto no puede estar en un ambiente en donde se miente todo el tiempo. Alguien que le gusta aprender, todo el tiempo repetir lo que hace es exhausto para él porque quiere nuevas cosas o algo curioso, aprender nuevas cosas. Entonces, ¿cómo has sentido lo que mencionas del fluir, del brillar? Porque cuando actúas desde tus fortalezas, justo como vuelas, ¿sabes? O sea, fluyes. Me encanta lo que acabas de decir. Y me encantaría, yo sé que hay varios recursos, no solo es Gallup y no solo es vía Survey, algunas de las maneras de medir las fortalezas, pero hoy vamos a hablar de estas dos. Me encantaría que me platicaras cómo, y le platicaras a todo el mundo, cómo si alguien puede llegar contigo a medir las fortalezas, sus talentos por la metodología de Gallup. Así es, sí, claro. Lo principal y lo que yo les recomiendo mucho es que ingresen primeramente a la página, porque la página puede ver todos los servicios que hay ahí, ¿no? Que se los voy a compartir, es www.gallup.com. Ahí si tú vas al apartado de servicios vas a ver todas las herramientas que tenemos, ¿no? Una de las más sobresalientes que viene de este tema de identificar las fortalezas, pues es la evaluación de Clifton Strengths, de 34 temas de talentos, que es la que mide la presencia de esos talentos, ¿no? Entonces, ahí puedes ver los costos, a qué te va a ayudar la metodología, cómo viene explicado también cuántas preguntas son, cuánto tiempo te va a llevar a responderla, eso, alguna serie como de instrucciones y pasos para que tú conozcas, ¿no? Después, el siguiente paso es buscar un coach certificado, eso es muy importante, ¿no? En este caso, pues ya pudieron conocerme a mí, pero si están en otro
otro lado del mundo, quizás ahí en esa misma página pueden encontrar un directorio donde están todos los coaches certificados por Gallup a nivel global y ellos pueden elegir, ¿no? O sea, a quien más les haya llamado la atención o el que esté más cerca, como gusten. Ahora pues podemos o tenemos la ventaja de que puede ser presencial, virtual, lo que sea, entonces uno ya puede elegir, ¿no? Entonces es muy sencillo, pero sí les recomiendo mucho ingresar siempre a la página, que conozcan todos esos servicios, que vean cuánto cuesta, todo lo que te va a incluir y después buscar un coach certificado que te va a ayudar a que tú tengas acceso a ese código a la evaluación y también una explicación uno a uno de tu reporte. Muchas gracias, Miriam. Es muy importante conocer nueva información y yo creo que entre más herramientas demos a la gente, a nuestra comunidad, pues mejores decisiones toman, ¿no? Entonces tienen la metodología de Gallup, por ejemplo, la metodología de Values in Action. La página es viacharacter.org, pero se las pongo ahí para que no haya duda. Ahí pueden también entrar y la pueden hacer en diferentes idiomas. Tienen la versión gratuita que no te da tanta información y si quieres pagar algo te da más información, pero al final el resultado lo tienes sin pagar. Entonces al final va a depender de cada perfil de cliente o cada perfil de persona, de las herramientas que quiera tener. Y siempre es bueno tener opciones. Yo es lo que digo, y conocerte tal vez de una perspectiva o de otra. Sí. ¿Sabes qué es lo mejor que he podido percibir en esto? Es que son herramientas que se pueden complementar perfectamente. En este tema del autoconocimiento, Ere, y es algo que yo siempre lo comunico, nunca es lo suficiente. O sea, cuando se trata de profundizar en autoconocimiento, de hecho es algo que se lleva toda la vida. O sea, toda la vida uno tiene que estar profundizando, conociéndose y justamente, como dices, desde dos perspectivas, por ejemplo, con estas herramientas, a ver qué me dice esta y cómo las fusiono, ¿no? A lo mejor para poder ser más fuerte todavía. Entonces eso es padrísimo. Bueno, a mí me encanta conocer, porque yo no conocía la verdad la metodología de Gallup y bueno, a mí me encanta aprender. Una de mis fortalezas es la curiosidad, el amor por el aprendizaje. Entonces, tener más herramientas, o si por ejemplo un cliente me dice, Ere, pero quiero más como enfocado en mi trabajo, quiero más enfocado al equipo, eso, bueno, pues ¿por qué no intentas esto? Entonces, siempre al final la información suma, entre más sumemos, pues más crecemos. Así es. Y bueno, Miriam, para cerrar, si me pudieras compartir 3 de los beneficios más grandes que el traer las fortalezas a tu vida, a los equipos de trabajo, dan, ¿cuáles serían? 3 o los que me quieras platicar. Gracias. Aplicado en las organizaciones y algo que está científicamente comprobado y que Gallup lo realiza estos estudios anualmente, está comprobado que las personas que trabajan con base en sus fortalezas, es decir, cuando les damos la oportunidad de hacer lo que realmente son buenos haciendo, son hasta 10 veces más productivos, por ejemplo, ¿no? Entonces se incrementa el compromiso, ¿sí? El significado, el de sentirse que llevan una vida como plena, ¿sí? Digamos. También las compañías han demostrado un 6% más de rentabilidad por el mismo hecho de que la persona está tan comprometida con su trabajo como que se siente feliz, entonces él atiende de manera feliz a los clientes, hay una fidelización del cliente, se hace un sentido de identidad, o sea, el colaborador o se fortalece, como dicen, el engagement hacia la organización, ¿sí? Entonces ellos se sienten reconocidos y valorados, ¿no? El otro punto es que los gerentes, por ejemplo, cambian una perspectiva de decir, ya no son nada más mi grupo o mi equipo, sino que ahora me preocupo por desarrollar o potencializar sus talentos, ¿no? Entonces es lo mismo, cuando el gerente demuestra esto a los colaboradores, pues ellos aumentan ese compromiso, ¿no? De decir, aquí me siento valorado, aquí me siento reconocido. Y pues en la vida personal, yo pienso que el cambio más drástico que se da es una generación de conciencia, ¿sí? Claro, de decir, día con día, hoy tengo este proyecto o esta tarea, ¿cuál de mis talentos me va a ayudar a salir adelante? Exacto, sí. ¿Y cómo cambia eso tu perspectiva de tu día, no? ¿Qué es lo que sé que hoy tengo un día estresante? ¿Qué de mis talentos y mis fortalezas me puede ayudar? Así es. ¿Cómo quiero actuar el día de hoy? ¿Qué gente es la que tiene los talentos que más necesito en este momento para, ¿no?, salir adelante de un problema o para traer más bienestar en mi vida?
o etcétera, ¿no? Y acabas de dar un punto muy importante. Dentro de la metodología hablamos mucho de las asociaciones poderosas, ¿no? Okay. Y es cuando colaboramos con otros, es decir, reconocemos, y de hecho es un principio guía, que las personas nos necesitamos unas a otras para crecer, ¿no? Entonces yo ya sé, por ejemplo, que mi esposo, además de su talento de armonía, también tiene talento de analítico, ¿no? En el número 1. Entonces es un talento que yo tengo en el 23, por ejemplo. Sí. Entonces cada cosa que voy a entregar, que voy a hacer de trabajo, me uno hacia él, hago una asociación poderosa, ¿no? Y le digo, oye, esta es la información que tengo, ¿cómo la ves tú? Y me da una perspectiva completamente distinta que yo en su momento no pude verla, ¿no? Claro. Entonces, eso es como lo más bonito, esa colaboración, de quién sí me junto o me agarro para poder superar, ¿no? Esta situación en la que tengo ahorita, o sobresalir, a lo mejor en la entrega de algún proyecto o algo. Ay, me encantó platicar contigo, Miriam. ¿Algo más que quieras como agregar a la conversación, como quisiera cerrar? Yo nada más compartirles, les decía ahorita, cuando podemos conocer las fortalezas de otros, aprendemos a ser más compasivos, y al final de cuentas el objetivo de todo esto, y creo que estarás de acuerdo conmigo, Ere, es que una vez que conocemos esos talentos, esas fortalezas, las pongamos al servicio de los demás, ¿sí? O sea, yo ya sé, por ejemplo, que soy muy buena para investigar información, entonces, ¿cómo se la comparto a otras personas? ¿Sí? ¿Cómo la transmito? O si sé que soy muy bueno con el talento de armonía, pues cómo medio en situaciones difíciles, cómo ayudo a que las personas lleguen a puntos de acuerdo y sin hacer que lleguemos a situaciones de estrés o algo, ¿no? Cuando ya ponemos nuestros talentos, nuestras fortalezas al servicio de los demás, es cuando encontramos el verdadero significado de la vida, ¿no? Porque uno se siente pleno de decir, servir. Así es, estoy haciendo lo mejor que puedo desde mi esencia natural. Exacto, ¿no? Lo que se me da naturalmente al servicio de los demás, ¿no? Y yo siempre digo, si todos nosotros nos enfocáramos en nuestras fortalezas, que lo acabo de mencionar, pero y en las fortalezas de la gente que nos rodea, en lugar de estar viendo todo lo malo y criticando y eso, diciendo, a ver, ¿qué fortaleza estará usando y por qué yo no la entiendo? Nuestro mundo sería muy diferente. Así es, podría cambiar el mundo completamente. Completamente, exacto. Te agradezco muchísimo tu tiempo, Miriam. Vamos a dejar en los comentarios las redes sociales de Miriam. Y bueno, cualquier duda que tengan, contáctenos y estamos para servirles. Muchas gracias, ya iba a decir thank you. Muchas gracias y hasta pronto. Bye, gracias Miriam. Hasta luego.